Vamos a retomar el tema de Lili Téllez y a profundizar con Frida Gómez, analista política. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, queridos. Muy bien, contenta de estar con ustedes y con toda su audiencia en esta tarde. Esperada, pensada, ¿qué reacción hay en torno a esta decisión de Lili Téllez, que había sido protagonista de todo este proceso del posible candidato o candidata de la oposición a la presidencia? Incluso algunas encuestas la ubicaban entre las más competitivas y su decisión de bajarse. ¿Cómo lo consideras? Pues una decisión sorpresiva y la verdad es que muy lamentable porque Lili Téllez ya le había puesto un sabor interesante a esta contienda, más por su trayectoria que es de periodista, no es una política de toda la vida y justamente creo que la lección para Lili Téllez es que cuando incomoda a la cúpula del PAN atacando a Santiago Krill, tiene como reacción que todas las personas que se encontraban adentro de la alianza, tanto del PRI, PAN, PRD, optaban por colocar a una mujer que pudiera competir en el entendido de tener perfiles femeninos en 2024 que le pudiera dar batalla a Claudia Sheinbaum, la corcholata de Morena, que está a la cabeza de todas las encuestas, y justamente a raíz de esa incomodidad es que prácticamente la descartan de un día al otro en nado sincronizado tanto los principales medios de comunicación cercanos a la derecha como Latinus, como Reforma, inclusive las redes sociales y los personajes que ellos han colocado en esos grupos como sociedad civil, estaban aplaudiéndole a Xóchitl Gálvez y promoviéndola como presidenta, algo que por supuesto en términos estadísticos electorales le es imposible. Xóchitl Gálvez aspiraba a ser la jefa de gobierno, ella competía o al menos ha aspirado a tener la candidatura de la alianza, pero a la jefatura de gobierno nunca se la pensó por la presidencia y es un crecimiento artificial que le han dado en respuesta a un castigo a Lili Téllez. Y esta respuesta tiene que ver con que al final las cúpulas del PRI, PAN, PRD, de la alianza, ni son ciudadanas, ni son amplias, ni son aliadas. Son un grupo muy reducido que toma las decisiones, un grupo tradicionalmente misógino, tradicionalmente sexista, y esta estrategia que utilizaron continuará, pero ahora sin Lili Téllez. Creo que es una decisión que tiene que ver más con eso y que en ningún momento yo creo que al inicio ella se lo imaginaba. Ella pensó que su crecimiento era orgánico, no había entendido que era parte de una estrategia para combatir o contrarrestar a Morena y pues ahora que se da cuenta que es fácilmente reemplazada toma esta decisión. Frida, buenas tardes. Te saluda Belinda Urías de Nueva Cuenta. Quisiera saber cómo valoras el papel de Xóchitl Gálvez. Pues Xóchitl Gálvez ha tenido un desempeño interesante porque es mediático y ella ha reconocido que si se tratara de competir en redes sociales, pues ella podría ser competitiva. La realidad es que su perfil ha generado ruido únicamente por el amparo que promovió, con el que se le determinó que podía haber accedido a una conferencia matutina del presidente. Creo que ese episodio le dio algo de reflectores, no lo suficiente por supuesto, como para ser presidenta, pero si nos vamos a su origen, en realidad, ella ilustra muy bien lo que es la oposición, es decir, es una persona tremendamente racista, tiene comentarios cuando ella era titular en materia de pueblos indígenas, hablando muy mal de la comunidad indígena, es un personaje que se ha ido acomodando a los discursos ahora feministas, pero por años ella criticaba la lucha de las mujeres, ella decía que no se trataba de género, que quien quisiera echarle ganas, pues iba a poder hacer algo, que no, que las mujeres no nos victimizáramos. Comentarios que a ella la han colocado, pues prácticamente del otro lado de la lucha por los derechos humanos, que no es lo que ahora ella pinta. Lo que es un hecho, pues para generar distracción y show sirve bastante, aunque en la realidad, en las encuestas, ella no tiene ni representación en las entidades y tampoco tiene como tal un perfil que creo sea muy cercano, porque ella no ha estado con el pueblo. Ella básicamente viene de un crecimiento en Hidalgo, posteriormente en la Ciudad de México, pero nunca ha recorrido el país, por ejemplo. Oye, Frida, retomando este punto de Lili Téllez, ¿qué tanto le pega la credibilidad de este proceso, la salida de Lili Téllez, que se une a la desaparición literal ya del famoso mini INE, que duró menos que Javier Lozano como vocero de Coparmex, y que a final de cuentas, ¿qué tanto le va a pegar a la credibilidad de un proceso que la oposición estaba urgida precisamente de por lo menos lograr algo de esa credibilidad para enfrentar a Morena?
Y me parece que la oposición está totalmente diluida. Hay varios grupos que se oponen y que disienten de la manera en la que López Obrador y la Cuarta Transformación han gobernado, pero no existe como tal una oposición. El famoso Consejo Ciudadano ha dejado muy claro que los partidos de siempre mantienen esas mañas que tienen que ver con negociaciones por debajo de la mesa, con cuotas y cuates, y al final este proceso fallido que ha tenido la oposición tiene que ver con la incapacidad de garantizar que sea un proceso limpio, es decir, son incapaces de garantizar que las cúpulas partidistas no van a meter la mano para beneficiarse a sí mismas. Y creo que ahí está el tema. Las cúpulas partidistas, tanto Marco Cortés en el PAN como Alejandro Moreno en el PRI, tienen una larga cola que les pisen y están ansiosos tanto por colocarse a ellos mismos en espacios como por colocar a sus equipos más cercanos. Y mientras peor les va, esos lugares son más limitados y por lo tanto, por supuesto que acceder a esos lugares es muchísimo más difícil. Al final no iba a ser un proceso y no creo que sea un proceso en el que vayan a quedar personas de la sociedad civil, al menos la verdadera sociedad civil, que hace unos días Viri Ríos acertadamente decía, eso que llaman sociedad civil, pues en realidad son políticos desplazados y empresarios que quieren participar, no es sociedad civil en realidad. Entonces, es un proceso que nace dinamitado de un grupo que ni siquiera tiene un proyecto de nación y que eso es todavía peor. Mientras Morena ya tiene nombrada a una comisión que va a redactar un proyecto para profundizar la cuarta transformación, pues la oposición ni siquiera tiene un plan de gobierno. Si no tiene un plan de gobierno, mucho menos van a tener perfiles que lo encabecen. No hay acuerdos sobre lo más básico, sobre si es que se tendrá un gobierno de coalición, si es que ellos están proponiendo un gobierno más cercano al centro o más cercano al conservadurismo del PAN. Y ese vacío que existe en ellos, pues prácticamente lo vemos en este fracasado intento por organizarse. Y curioso, porque ellos esperaban darle un madruguete a López Obrador y a la 4T, diciendo que ellos harían un método mucho más democrático, como elecciones primarias, que tendrían supuestamente candidato antes de que Morena tuviera las corcholatas, y eso evidencia otra contradicción, porque ellos acusan a Morena y dicen, hacen fraude a la ley por llamar coordinador de los comités en defensa de la cuarta transformación, pero al mismo tiempo que acusan fraude a la ley, ellos mismos se inventan un perfil que es el de representante del Frente Amplio, cayendo en el mismo juego, intentando igualarse a Morena, pero sin tener ni siquiera las bases de lo que van a proponer. Entonces, pues su expectativa estaba demasiado alta, ni siquiera tienen lo más básico que es la confianza y la credibilidad de los que integran ese grupo. ¿Cómo van a salir a buscar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía si es que ni siquiera los que están cerca pueden confiar en esa cúpula partidista? Y ya sabemos por qué no pueden confiar. Después de todo, lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Santiago Krill por la oposición, entonces, Frida. Sí, a mí me parece que estos movimientos tienen que ver con una caballería que sale en defensa de Santiago Krill, principalmente de aquellos ataques que Lili Telles lanza en la entrevista en Latinus, en donde está hablando con Broso y encara frontalmente a Santiago Krill. Y creo que esa es la esencia de Lili Telles. Al final Lili Telles llegó por Morena, así como llegó por Morena, traiciona al presidente, traiciona a Morena, y no sé qué le hizo pensar al Partido Acción Nacional que Lili Telles sería distinta con ellos cuando esa es su esencia, ella es así. Entonces, claro que aunque difícilmente podrán llegar a un acuerdo, porque Alito Moreno también quiere ser presidente, al menos en este episodio lo que estamos observando es que la oposición completa ha cerrado filas con Santiago Krill para excluir a Lili Telles y ella es consciente de esto. Frida Gómez, analista política. Como siempre, Frida, un verdadero placer platicar contigo. El placer y el gusto es todo mío, querida Belinda, querido Jesús. Un saludo a ustedes y un abrazo a toda su audiencia. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Frida, igualmente. Y pues bueno, nosotros llegó el momento de que vayamos a un corte, Jesús, pero ahorita regresamos con más información.